Para mí hay tres figuras fundamentales en la historia del pensamiento filosófico occidental. Una de ellas es el hombre, la segunda es la figura del bárbaro y la tercera es la figura del salvaje. Estas tres figuras han aparecido recurrentemente como objeto de preocupación en la filosofía y de manera recurrente también han sido utilizadas para justificar determinadas segregaciones a poblaciones que son vulneradas por batallas y por conquistas de determinados grupos sociales, de determinadas culturas, de determinados estados, ya sea imperiales, nacionales o de grupos étnicos. La figura del hombre, que aparentemente es una figura que se empezó a pensar en la Grecia clásica en el siglo IV con el pensamiento de Sócrates y que García Gual llama el giro humanista en la filosofía griega, es en realidad una figura nueva y moderna que Foucault demostró tiene que ver con la preocupación epistemológica del siglo XIX y lo que después él denominó ciencias humanas. Ahora bien, el discurso filosófico occidental ha tratado de deshistorizar esta figura, haciéndola aparecer como una constante preocupación a lo largo de la historia de la filosofía. Pero si nosotros la vemos como una figura histórica, entonces encontraremos que no es lo mismo el anthropos que el homo latino, que el hombre moderno en cualquiera de sus versiones filosóficas. Es solo una versión ideológica lineal de la historia la que hace aparecer al hombre como una figura que articula todos los debates y todas las problemáticas del pensamiento occidental. Una constante de una visión de la historia que lo hace aparecer como una preocupación milenaria, cuando en realidad es una preocupación para nosotros porque articula los debates contemporáneos sobre la ética, sobre la política, sobre lo jurídico, etcétera, etcétera. Articulan también debates, digamos, metafísicos que tienen que ver con la binariedad de un exterior que constituye lo humano, pero que al constituirlo, eso que lo constituye es excluido. Por ejemplo, la muy clásica oposición entre griego y bárbaro en el pensamiento político de los griegos clásicos. Las otras dos figuras también aparecen recurrentemente en el pensamiento occidental y también son tácticas del discurso para la segregación o la inclusión de determinadas poblaciones. Los griegos en oposición a los bárbaros. En San Agustín aparece muy marcada esta figura en donde los bárbaros tienen la piedad para con los romanos al perdonarlos porque Jesús los protege, el Dios verdadero los protege en Ciudad de Dios, y aparece como un combate político muy marcado durante el periodo de la conquista en América Latina, cuando los españoles no saben si denominar salvajes o denominar bárbaros a los habitantes de las comunidades de América Latina. Cuando los españoles llegan a Yucatán, por ejemplo, y ven a los indios, ellos piensan que es una nueva versión del salvaje. El salvaje es una figura que primero hacía simplemente alusión a un hombre que estaba en el bosque y que desgarraba leones o que traía un basto y podía aniquilar animales igual de salvajes que él sin técnica y sin sensibilidad alguna. Lo salvaje, en primer lugar, lo único que significa es lo que está cercano al bosque. Y esta figura entonces se va articulando con otras tantas oposiciones modernas y contemporáneas sobre lo exterior que constituye lo propiamente humano. El desarrollo en oposición al subdesarrollo, como dató Iván Illich en alguno de sus textos y que recupera Arturo Escobar también en el libro del Final del Salvaje. El civilizado en oposición al salvaje, la cultura en oposición a la naturaleza, todas estas oposiciones que articulan los debates más urgentes de la filosofía del siglo XVIII y que van a veces haciendo aparecer al bárbaro, a veces haciendo aparecer al salvaje.
aunque estas figuras aparecen en todo el pensamiento occidental, sus contenidos no pueden ser tematizados de manera abstracta, sino que se tiene que ver en los textos qué es lo que se está diciendo cuando se utilizan estas palabras, que van constituyendo, repito, los debates sobre la segregación de poblaciones enteras. Todavía en 2010, Todorov, que acaba de morir, publicó el libro en donde la oposición entre Oriente y Occidente aparecía o aparece todavía como una discusión entre la barbarie y la civilización. Por un lado, el mundo de la democracia, de los derechos humanos, etcétera, etcétera, y por otro lado, el mundo de la falta de libertad, del atraso, del terrorismo, etcétera, etcétera. Creemos que si nosotros logramos reconstruir todas y cada una de las argumentaciones que se han hecho en torno a la figura del hombre, a la figura del bárbaro y a la figura del salvaje en la historia de la filosofía, nos daremos cuenta que aunque son las mismas palabras, sus contenidos y sus tácticas de argumentación son distintas. La figura del hombre, que es muy problemática porque a veces aparece como eje de la dominación, pero también a veces, por ejemplo, en el pensamiento jurídico de los derechos humanos, aparece como la figura de la víctima, es muy problemática porque a través de una palabra uno puede reconstruir los ejes de la dominación como algo que es muy complejo, que es pluridireccional y que no es solamente objeto del pensamiento de la ética o del pensamiento de la religión, sino, yo diría, del pensamiento político en función de los combates que se entablan en torno a estas palabras y que siguen hoy actuando muy marcadamente a la hora de que nosotros argumentamos o contraargumentamos en relación a determinados grupos vulnerados o dominadores.